one of the big conflicts we have is how to behave in life. Uno de los mayores conflictos que tenemos es relacionado a cómo comportarnos en la vida. The idea of what we should or shouldn't do. La idea de lo que deberíamos o no deberíamos hacer. And that idea of what I should or shouldn't do, how I should or shouldn't act, how the other should or shouldn't act. Y esa idea de cómo deberíamos o no deberíamos actuar y cómo el otro debería o no debería actuar is really coming from a place that doesn't see life as a happening. realmente viene de un lugar que no ve la vida como una ocurrencia. Doesn't see the vehicle through which we are experiencing life as an instrument. No ve el vehículo a través del cual experimentamos la vida como un instrumento. Takes everything that happens very personally. Toma todo lo que ocurre muy personalmente. This is the belief in personal doership. Esta es la creencia en el hacer personal. Our attitude on some level has to come to a point where we understand that life is happening. Nuestra actitud en cierto nivel tiene que llevarnos a la comprensión de que la vida está ocurriendo. That means decisions happen through me. Eso quiere decir que las decisiones ocurren a través de mí. What decision is made is not so important. ¿Qué decisión ocurre? No es tan importante. How we function in a particular moment is not so important. Cómo funcionamos en un momento en particular no es tan importante. The reaction that happens in a particular moment is either a biological or a psychological reaction. La reacción que ocurre en un momento en particular es o una reacción psicológica o una reacción biológica. And we're always judging whether it is a good reaction or a bad reaction. Y siempre estamos juzgando si es una buena o una mala reacción. It's just a reaction Solo es una reacción based on the circumstance and your makeup in that moment. basado en las circunstancias y tu composición en ese momento. The analysis, the judgment of it, El análisis o el juzgar eso que ocurre is really saying I could have acted differently. está diciendo he podido actuar diferente. The looking back and saying I could have acted differently Si vamos para atrás y decimos he podido actuar diferente, means we aren't appreciating that life is happening. significa que no estamos apreciando, no estamos comprendiendo que la vida está ocurriendo, That what I did in each moment is exactly what was destined to happen. que lo que hice en cada momento era exactamente lo que estaba destinado a pasar. Now, it appears that in theory we could have chosen B instead of A. Pareciera en teoría que hubiésemos podido haber elegido B en vez de A. We could have said something different when someone asked us a question. Que hubiésemos podido decir algo diferente cuando alguien nos hizo una pregunta. That's hypothetically we could have said something different. Hipotéticamente hubiésemos podido decir algo diferente. But the theory really says no, in that moment you were forced to function the way you were designed. Pero la teoría lo que dice es no, en ese momento funcionaste como estabas diseñado a funcionar. The attachment to outcomes El apego a los resultados puts in place a strategy of how I should act in order to get the outcomes that I think I need. pone en su lugar una estrategia de cómo debería actuar para poder obtener algo que quiero And how I shouldn't act in order to get the best response from society. y cómo no debería actuar para poder obtener la mejor respuesta de la sociedad. Now, these shoulds and shouldn'ts are part of our up-to-date conditioning. Estos deberes y no deberes son parte de nuestro condicionamiento actual. So if we see that the shoulds and shouldn'ts are based on attachment to outcome, Si vemos que estos deberes y no deberes están basados en nuestro apego a los resultados, we might see that the shoulds and shouldn'ts, which are part of our up-to-date conditioning, are getting in the way of
us functioning differently. Entenderemos que esos deberes y no deberes, que son partes de nuestro condicionamiento actual, están interfiriendo they're getting in the way with, Us functioning differently. están interfiriendo con la posibilidad de funcionar diferente. A different way of functioning, other than my shoulds and shouldn'ts, is to do what you feel like. Una manera de funcionar diferente a los deberes y no deberes es hacer lo que uno siente. This means we have to learn how to feel instructions from a different place. Esto significa que tenemos que aprender a recibir instrucciones de un lugar distinto. If we follow our shoulds and shouldn'ts absolutely, Si seguimos nuestros deberes y no deberes absolutamente, instructions from a different place of the human being can be cut off. las instrucciones que vienen de un lugar distinto del ser humano van a ser interrumpidas. Or at least we lose touch with feeling the instructions coming from a different place. No vamos a tener conexión con poder escuchar esas instrucciones que vienen de un lugar distinto. It might just be that we are now following a psychological belief system Puede que lo que estemos siguiendo es un sistema de creencias psicológico, and cutting off a biological intelligence. interrumpiendo una inteligencia biológica. I've been wondering if I should ask this question now because I don't want to derail the conversation and talk about shouldn't. Me estoy preguntando si debería hacer esta pregunta ahora porque no quiero salirme del tema del que se está hablando. But it ties in with something you mentioned before about witnessing. Can I ask this because it's a bit different? Pero se conecta con un tema del cual estuviste hablando antes. Puedo preguntar porque es un tema diferente. So I had an experience some time ago. I was reminded when this Mr. talked about his experience, I was reacting very strongly to something someone had said to me in a conversation. Tuve una experiencia hace un tiempo que fue una experiencia muy intensa en donde reaccioné ante algo que alguien me dijo. My mind went amok for 2 days after this conversation, and I was like, I want to kill this person. I was so angry. Mi mente se volvió loca después de 2 días de esta interacción y estaba muy molesta. And after 2 days, I started to ask myself what actually had happened. Y después de 2 días comencé a preguntarme a mí misma qué es lo que realmente había ocurrido. And I found that this person had insulted one of my core beliefs, something I really believe in absolutely. Y descubrí que esta persona, she had what? She had insulted one of my core beliefs. Esta persona había insultado una de mis creencias esenciales. And the other thing was that I would have expected her to act differently. Y la otra cosa es que yo hubiese esperado que ella actuara diferente. So there was like 2 things. There was my expectation of a different outcome. Así que habían 2 cosas. Una era mi expectativa de un resultado diferente. And my belief that was like being attacked by her. Y mi creencia que había sido atacada. And I remembered also that something like this had happened a couple of years earlier, and I also really didn't realize what had happened, why I reacted so strongly. Y recuerdo que en otra situación, 2 años antes, algo parecido había pasado y yo no lograba comprender por qué había reaccionado con tanta intensidad. Now my question is, do you think that maybe just by realizing what has happened, mi pregunta es si tú crees que quizás solo por lograr comprender lo que ocurrió, that maybe next time something like this happens, witnessing will be easier. Que quizás la próxima vez que algo parecido ocurra, el poder atestiguar va a ser más fácil. Because I was very involved, and first I didn't really understand what had happened. Porque en esas situaciones me encontré muy involucrada y no podía realmente entender lo que había ocurrido. So after the circumstance, or at the time of the circumstance, there was a reaction from you. En el tiempo en que ocurrieron esas circunstancias hubo una reacción de tu parte. Yes, it happened shortly after the conversation had started. My mind was like acting. Sí, ocurrió poco después de que la conversación había ocurrido. So
What she said was a happening according to her makeup. Lo que ella dijo fue una ocurrencia de acuerdo a su composición. The reaction that happened in you was a happening according to your makeup. La reacción que ocurrió en ti fue una reacción de acuerdo a tu composición. Fue una ocurrencia de acuerdo a tu composición, perdón. A reaction based on your makeup and what was happening in the circumstance. Una reacción basada en tu composición y lo que estaba ocurriendo en la circunstancia. And then afterwards there was suffering for several days. Luego de eso hubo sufrimiento por varios días. So that was the circumstance. Eso era la circunstancia entonces. And circumstance is essentially new conditioning. Y la circunstancia esencialmente es nuevo condicionamiento. And in the circumstance, your working mind can start to see things. Y en la circunstancia tu mente funcional puede comenzar a darse cuenta de cosas. And so the seeing of the dynamic is new conditioning. Así que el poder ver la dinámica ya es condicionamiento nuevo. So next time this happens, you will still function according to your genes and up-to-date conditioning. Así que la próxima vez que esto ocurra, vas a seguir funcionando o vas a volver a funcionar de acuerdo a tus genes y a tu composición actual. And we don't know what that is going to be. Y no sabemos qué va a ser eso o cómo va a ser eso. But it makes sense that your up-to-date conditioning has been affected by the contemplation that took place afterwards. Pero tendría sentido que tu condicionamiento actual haya sido influenciado por este ver o este análisis que ocurrió después de la situación. So you are a different person after the contemplation than you were before. Vas a ser una persona o eres una persona distinta luego de la contemplación que de lo que eras antes de la contemplación. So if the contemplation undoes or reduces the attachment to outcome, Si la contemplación deshace o reduce el apego a los resultados, reduces the belief in personal doership, reduce la creencia en el hacer personal or reveals other aspects of the dynamic, then that are going to lead to significant change, then that significant change will happen. o si revela otros aspectos de la dinámica, eso va a conllevar a un cambio significativo y ese cambio significativo va a llevar a un desenlace diferente. So if we can tie it into what we are saying, it's all a biological or psychological reaction. Así que si lo podemos conectar a lo que veníamos diciendo, todo es una reacción psicológica o biológica. And all of that and the contemplating, which is also a biological reaction, changes the up-to-date conditioning. Y eso, más la contemplación, que también es una reacción biológica, cambia el condicionamiento. Thank you. Sin embargo, siguiendo la línea de la señora, ¿qué hay que hacer? Está encendido. Sí. Simple hablar, ok. Siguiendo la línea de la señora, de todas maneras ella está allí y nosotros estamos aquí platicando sobre el estado de la conciencia, pero se escapa. Un segundito, por favor. So following what she was saying, we are here talking and discussing about the state of consciousness. Y sin embargo es como la conciencia que se mira a sí misma, porque no estamos haciendo nada. And it's like consciousness looking at itself, because we are not doing anything. Nobody's doing anything. Así que si a veces es como si tengo la sensación que estoy siendo soñada más que vivida. Okay, so I have the feeling that I'm being dreamed more than lived. Y esto ha cambiado mucho mi estado actual de apreciar qué hay de real en esta existencia. And this has changed a lot my actual state of appreciating what is real in this existence. Y quiero saber si si ha pensado en algún momento que esto es solo un gran sueño de Dios.
And I want to know if you've ever thought that this could be a dream that God is having. Y que él está, bueno, este Dios o Suprema Conciencia está jugando en la forma de seres humanos, que llamamos seres humanos, con mentes que se ven impersonales y de repente que piensan y que se emocionan. Okay, and if God or the primary consciousness is just playing a game with all the human beings who seem to have independent volition and who get excited and emotional and solo para experimentarse en este juego, bueno, no sé cómo decirle, para experimentarse simplemente y quizás verse. Just to experience itself in the game. Mm-hmm. Actually, the framework is half structured to imply that that is what is happening. Sí, de hecho la enseñanza y la estructura de la enseñanza está, la mitad de ella está diseñada para demostrar o para sugerir que eso es lo que está ocurriendo. At the very beginning of the framework we say, so what is the manifestation? What is life? Y al principio de la enseñanza y de las charlas nos preguntamos, pues, ¿qué es la manifestación? ¿Qué es la vida como la conocemos? And the concept that is put forward is that before life, before the manifestation, y el concepto que se sugiere o que se plantea es que antes de la manifestación there was consciousness at rest. Existía la conciencia en descanso, Absolute nothing, la nada absoluta, so no manifestation. no manifestación, la no manifestación, Bubbling potentiality. burbujeando potencialidad. And at some point, that potentiality explodes into manifestation. Y en un momento esa potencialidad explota y se convierte en la manifestación. Because we're calling it consciousness at rest, Porque la llamamos la conciencia en descanso, it has to imply in a way that this is the mind of God, sugiere que eso es la mente de Dios, the universal mind. la mente universal. Because consciousness and mind are interconnected. La conciencia y la mente están interconectadas. So really it's implying that there is God or universal mind not functioning, not imagining, not creating. Lo que está sugiriendo es que existe, que está Dios o la mente universal, not creating, Not imagining. no imaginando, no creando. And at some point, the mind explodes into imagination. Y en algún momento esa mente explota y se vuelve imaginación. That is creation. Eso es la creación. So not the individual mind, but the mind of God. Así que no estamos hablando de la mente individual, sino de la mente de Dios. That consciousness in movement is mind imagining. La conciencia en movimiento es esa mente imaginando. Consciousness at rest is the absence of mind imagining. La conciencia en descanso es la ausencia de esa mente imaginando. So then it's suggesting that the whole universe is an imagination in a universal mind. Lo que está sugiriendo es que todo el universo es una imaginación en esa mente universal. So then we can look at this relative to something we might understand a little bit more personally, which is a person dreaming at night. Y luego podemos ver eso en un ejemplo con el cual nos podemos relacionar con más cercanía, que es una persona teniendo un sueño nocturno. Before a dream starts, we could say that the mind is at rest. Antes de que el sueño comience, podríamos decir que la mente está en descanso. No imagination in the mind. No hay imaginación. The mind is still La mente está quieta in its potential form. en su forma potencial. And in an instant, a dream comes into existence. Y en un instante un sueño comienza a existir. That is the movement of mind going from at rest into movement. Ese es el movimiento de la mente yendo de descanso a el movimiento o a la acción. Mind in its unmanifest form, La mente en su forma no manifiesta. the dream comes into existence, and that is the manifestation. El sueño comienza a existir y esa es la manifestación. It wasn't there a moment before. No estaba ahí un momento antes. And the dream
includes all of the characters in the dream. Y el sueño incluye todos los personajes dentro del sueño, It includes the landscape of the dream, incluye el paisaje del sueño. an ocean, a very big ocean can explode into existence in an instant. Un océano muy grande puede surgir espontáneamente en un minuto. It wasn't there a moment before. No estaba ahí un momento antes. And from outside, we realize that there really is no ocean. Y desde afuera nos percatamos de que realmente no hay ningún océano. It's not an objective reality. No es una realidad objetiva. It essentially is an illusion, an imagination in a mind. Esencialmente es una ilusión dentro de una mente. And all of the characters in the dream are one with that illusion, that creation. Y todos los personajes dentro del sueño son una sola cosa con esa creación o con esa ilusión. And all the characters have their role that are part of the storyline of the dream. Y todos los personajes tienen su rol dentro de esa historia en el sueño. And none of the characters are independent. Y ninguno de los personajes es independiente. From within the dream, they experience themselves as living in an objective reality. Desde adentro del sueño, ellos se experimentan o se perciben como si estuvieran viviendo en una realidad objetiva. They may have, within the dream, memories of growing up. Dentro del sueño, los personajes pueden incluso tener memorias o recuerdos de haber crecido. From outside the dream, we see that they just came into existence a moment before. Desde afuera del sueño comprendemos y podemos ver que esos personajes surgieron y comenzaron a existir solo un minuto antes. They have no history. No tienen historia. And yet from within the creation can be designed to create the sense of a history. Pero desde adentro de la creación, esa creación puede ser diseñada, could be designed, To create the impression of a history. para crear la sensación o la impresión de que hay una historia o un pasado. And within the dream, or the dream can be created to create the impression of free will. Y el sueño también puede estar diseñado para crear la impresión de voluntad propia. And the impression of being a separate, independent entity. Y la sensación de que son seres, entes independientes y autónomos. But we can understand when we're looking at the example of a dream that all of the characters are doing exactly what the consciousness that brought the imagination into existence makes them do. Pero desde afuera del sueño podemos entender que todos esos personajes realmente están actuando de acuerdo a lo que la conciencia que los soñó les está haciendo hacer. And if the dreamer of the dream creates the dream in such a way that a character comes up to one of the other characters and says, "Do you know this is a dream?" Y si el soñador del sueño crea un personaje que se acerca a otro personaje y le pregunta, ¿sabes que esto es un sueño? Then that is part of the story, the dream. Eso es parte de la historia del sueño. The reaction of the other character is part of the story, part of the dream. La reacción del otro personaje también va a ser parte de la historia. So there really isn't anyone doing anything. Realmente no hay nadie que esté haciendo nada. All there really is consciousness. Todo lo que hay es conciencia. Manifesting, creating, whatever it is creating in that moment. Manifestando y creando lo que sea que está creando en ese momento. So the notion of non-doership is pointing at this, that this might well be a dream. Así que la idea del no hacer lo que está señalando es que esto bien podría también ser un sueño. If it was a dream in God's mind, Si fuese un sueño en la mente de Dios, this is what it would feel like. así es como se sentiría. This is what it would be experienced like. Así es como lo experimentaríamos o como lo viviríamos. Y para los humanos que todavía quizás no se han imaginado o no sé, quieren tener esta idea, imaginarse esta idea de que somos un sueño,
hay dentro de este sueño humano planetario, terrestre, lo que sea, leyes o, no sé si serían leyes, donde no nos sentiríamos tan en algo aleatorio, accidentado, accidentado, o sea, como marionetas de Dios. Y esto con respecto a los humanos que no... si hay en este sueño que la conciencia o Dios se lanzó a este sueño de planeta Tierra, universo y humanos, y estamos aquí nosotros creyéndonos que somos muy objetivamente esto. Déjame empezar a traducir para... If within the dream of consciousness, there's all of these humans and we are here believing that we are doing things. No sé, es que hay leyes, hay algo que es, esto es aleatorio, a gusto de Dios, si lo sabe, ¿no? O es que nos podemos, no sé, acercar o pensar que hay leyes o creer que hay leyes. Okay. So is this creation a random creation, or are there any sort of laws that the creation obeys to? Para hacernos vivir una vida humana imaginaria un poco mejor y llegar a la conciencia, el estado de despertar. Are there any laws or any structure that would make us have a human experience that would be better and that would allow us to reach the realization of consciousness faster? O es que el hecho de, yo siempre estoy pidiéndole a la Suprema Conciencia que me mantenga despierta o qué sé yo, pero esto no lo hago yo ni siquiera. Esto no lo hago yo y sin embargo siempre juego eso. I'm always asking Supreme Consciousness to keep me awake, but I realize that that's not something I'm doing. Lo que quiero decir es cómo se hace para que nuestro sueño humano suframos menos. Okay, so so what I mean is, how can we do so that in this human dream we could suffer less? You can't. No puedes. Okay. It happens if it's destined to happen. Ocurrirá si es el destino que ocurra. The big problem is that the character is asking, how can I make the dream different? Uno de los grandes problemas es que el personaje se está preguntando cómo puedo hacer para que el sueño sea diferente. I would like the dream to look like this. Me gustaría que el sueño sea de determinada manera. The surrender happens when the character realizes, I'm a character in a dream. El poder rendirse o entregarse, la entrega surge cuando el personaje se da cuenta de que simplemente es un personaje dentro de un sueño. I'm not the one making any of this happen. Y que no es el que está haciendo que nada en el sueño ocurra. And then they realize even this realization is not my realization, but part of the dream. Y entonces se dan cuenta que hasta esa realización no es su realización, sino es parte del sueño. But your question earlier on was interesting. Are there any rules that the dream follows? Pero tu pregunta de antes es interesante. ¿Hay algún tipo de leyes que el sueño siga, o hay leyes para dentro de este sueño? And the answer is yes, the rules are put in place as part of the creation. Y la respuesta es que sí, las reglas fueron puestas en su lugar y que son parte de la creación. So what that means is that, and you also asked whether it is random or not. Y también preguntaste que si es todo aleatorio o no. The label that I use is infinite creative potentiality. La etiqueta que yo uso es la infinita potencialidad creativa. That is source at rest, infinite creative potentiality. Eso es la fuente en descanso, infinito potencial creativo. Source doesn't think about what it's going to become. La fuente no piensa en lo cual se va a convertir. Source is infinite creative potentiality. It just becomes. La fuente es infinito potencial creativo, simplemente se convierte. It turns into something. Se convierte en algo. And what it turns into is going to be a masterpiece.
Y en lo que sea que se convierta va a ser una obra de arte, because its nature is infinite creative potentiality. porque su naturaleza es el infinito potencial creativo. This particular manifestation is a manifestation of time and space. Esta manifestación en particular es una manifestación de acuerdo de tiempo y espacio. It's a story of cause and effect. Es una historia de causa y efecto. That means that the story unfolds in time, Eso significa que la historia se desenvuelve en el tiempo, following rules of cause and effect. siguiendo reglas de causa y efecto. Even if someone says there is no such thing as time, everything is spontaneously happening in the present moment, Incluso cuando alguien dice la noción del tiempo no existe, todo está ocurriendo en el momento presente, which I would agree with, con lo cual yo estaría de acuerdo. what we see when we look at what is spontaneously arising, Lo que vemos cuando observamos qué es lo que está surgiendo espontáneamente, we see that what is arising is a story